Scorsese, al igual que Dylan, es un artista. Y lo hemos dicho mucho en este podcast, es un tipo que continuamente se está reinventando, trata de crear nuevas cosas dentro de su, digamos, Obra. dentro de su obra, ¿sí? Y no quedarse quieto con lo que ya hizo o satisfecho con lo que ya hizo, que pudo haber gustado o no gustado, sino crear cosas, digamos, crear cosas nuevas, experimentar, o sea, proponerte algo distinto, ¿sí? Digamos, proponérselo al público, pero también proponérselo a él, o sea, retarse a él a cómo puedo contar esta historia o cómo puedo acercarme al mundo de una forma distinta. Y creo que Rolling Thunder era la oportunidad para acercarse a un mundo muy particular, que es el mundo de Bob Dylan en los años 70. eh, y él, al querer hacerlo, pues creo que digamos, quiso hacerlo, o más bien, ¿por qué no habría de hacerlo? ¿Sí? O sea, porque era como una oportunidad perfecta para él para experimentar cosas nuevas y Sí. o sea, digamos, mostrar que hay muchas otras formas de crear o de hablar sobre personajes y personajes sobre los que se ha dicho ya prácticamente todo, como era Bob Dylan, ¿no? Claro. Entonces creo que viene un poco de esas ganas de hacer cosas distintas, viene un poco también de eh, y de experimentar. ¿Mm? Mm. Em, y quizás me atrevería a decir em, de alguna forma como que, no sé, pero quizás suena muy loco, pero como que un poco volver a los setentas, que fue la época cuando Scorsese empezó en el cine. ¿M? Cuando tú te Ujú. fijas esto cuando empiezan a hablar de este supuesto director, em, dicen que era un tipo que empezó a hacer películas experimentales y no sé qué, y te muestran como pedazos de esas películas y él dice, sí, yo en esa época estaba trabajando mucho en esto y en lo otro y entonces empecé a hacer unas películas, unas publicidades y les metí experimentación y luego muestran como una especie de supuesto video que él hizo y figuras de cera de presidentes y sale una figura de cera de Hitchcock y sale Sí. Bob Dylan y dicen, Van Dorf había hecho una película muy interesante en Madame Tussauds con las imágenes de cera y no sé qué, o sea, lo dice Bob Dylan como si fuera de verdad. Eh, pero entonces creo que, o sea, me parece como interesante, seguramente a un cineasta como Scorsese le llamó la atención la idea de crear un nuevo personaje y volver a jugar con la idea de un cineasta experimental de los setentas, de comienzos de los setentas, ¿no? Que fue lo que en algún momento lo fue, ¿no? Si tú ves sus cortos universitarios o sus primeros cortos, ¿no? Como que tenían esa voluntad y ese ánimo lúdico, ¿no? Un poco juguetón, Claro. referenciaba mucho a Fellini, ¿no? Entonces, bueno, quizás, o sea, como que quiso sentirse cercano nuevamente a eso.